El Fútbol Club Internazionale Milano, comúnmente llamado Internazionale o Inter, y más conocido en el resto del mundo como Inter de Milán, es un club de fútbol de Italia con sede en la ciudad de Milán, capital de la región de Lombardía, y de propiedad principalmente china. Fue fundado el 9 de marzo de 1908 bajo el nombre de Football Club Internazionale. Es uno de los clubes más ganadores y con mayor renombre históricamente de Italia, Europa y el mundo. El Inter es el segundo equipo más exitoso del fútbol italiano, con 33 títulos a nivel local, siendo solo superado por la Juventus Football Club. A nivel internacional ha logrado proclamarse campeón 3 veces tanto de la Copa de la UEFA como de la Copa de Europa/Champions League, tras lo cual obtuvo en 2 ocasiones la Copa Intercontinental y en una la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. El club siempre ha jugado en la máxima categoría del campeonato nacional desde su primer partido oficial, en 1909, y es el único equipo que ha participado en todas las ediciones de la Serie A, competición instaurada en 1929, circunstancia que compartió hasta el 2006 con la Juventus, descendido administrativamente a la Serie B tras el Calciopoli. El Inter de Milán ejerce de local en el estadio Giuseppe Meazza desde 1947, y lo comparte con el AC Milán. El estadio es el más grande del fútbol italiano con una capacidad de 75.923. Los colores que identifican al equipo son el negro con el azul, y han sido utilizados en los colores de su uniforme desde 1908, salvo un breve interludio en 1928 cuando adoptó una camiseta blanca cruzada roja. Sus rivales tradicionales son el AC Milán, con el que disputa el Derby de Milán, y la Juventus de Turín, con quien se enfrenta en el Derby de Italia. Un hecho a destacar es que el Inter es el primer y único equipo italiano que ha conseguido un triplete, al proclamarse campeón de la Serie A, Copa Italia y Liga de Campeones de la UEFA en la temporada 2009-10, además de conseguir un quintuplete, logrando este hito en el 2010. Además de Juventus y Milán, es miembro del selecto grupo de los únicos 30 equipos en el mundo que han ganado el máximo campeonato de clubes de fútbol a nivel mundial, entre más de 300.000 clubes reconocidos por FIFA. Por otra parte, el conjunto nerazzurro fue el primer club italiano en conquistar tanto un campeonato como un bicampeonato mundial en los años 1964 y 1965, llegando a ser también el segundo club de Italia con mayor cantidad de títulos mundiales conseguidos al conquistar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2010 celebrada en EUA. De acuerdo con las estadísticas realizadas por Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, el Inter de Milán es el tercer mejor equipo italiano y sexto mejor de Europa del siglo XX, y el mejor club italiano y el quinto mejor del fútbol europeo del siglo XXI, además de estar ubicado en el sexto lugar de la clasificación histórica del ranking mundial de clubes, en donde se elegían a los mejores clubes del mundo desde el 1 de enero de 1991 hasta el 31 de diciembre de 2009. Cabe destacar también que según la clasificación anual de clubes realizada por la misma entidad, ha sido elegido el mejor equipo del fútbol mundial en los años 1998 y 2010. El equipo es el 14º mejor valuado del mundo, al tener un valor de $401 millones, de acuerdo a la revista Forbes. Es uno de los clubes más populares del mundo, ya que según un estudio realizado en 2010, el Inter es el 8º club con más seguidores de Europa. También cabe destacar que el club formó parte de la Asociación de Clubes Europeos, grupo compuesto por los 14 clubes más poderosos e influyentes tanto económica como deportivamente de Europa. Historia. Fundación y primeros años. El Fútbol Club Internazionale Milano nace en el ristorante Orologio, el 9 de marzo de 1908 en Milán, siguiendo el cisma de disidentes del Milan Cricket and Football Club. El nombre del club deriva de la voluntad de los socios fundadores de aceptar no solo a jugadores italianos sino también a extranjeros, y por esta cualidad tomaron su denominación de Fútbol Club Internazionale. A una fecha de 2020 es el equipo italiano con mayor número de extranjeros. Giovanni Paramitiotti, un veneciano, fue elegido presidente, y el primer capitán fue el suizo Ernst Mantl. Los colores del club ya eran azul-negro en ese momento.
El primer escudo de armas fue diseñado por Giorgio Muggiani durante la mencionada reunión de fundación. Otro símbolo de Internazionale era el escudo de armas de la antigua familia gobernante de Milán, los Visconti. Mientras que el AC Milán era la asociación de trabajadores en los primeros días, el Inter se convirtió en una asociación de ciudadanos, artistas e intelectuales. En la temporada 1909-10 el equipo gana su primer scudetto habiendo empatado a 25 puntos al final del campeonato con US Pro Vercelli. Se jugaría un partido de desempate por el título. El Vercelli pidió postergar la fecha del 17 de abril al 1 de mayo. Este equipo estaba jugando de forma simultánea un torneo militar y el Inter había ya programado una gira para ese mes. La Federación Italiana de Fútbol aceptó el cambio pero para el 24 de abril y no el 1 de mayo. Los piamonteses en señal de protesta enviaron a jugar a un equipo de las categorías inferiores. El resultado del desempate fue una goleada, 10-3, la Federación Italiana condenó por conducta antideportiva al US Pro Vercelli. En 1914-15 el campeonato italiano es obligado a detenerse tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. El torneo es reanudado para 1919-20. En esta temporada Inter conseguiría su segundo scudetto ganado el grupo a la Ambard First Category, también triunfó en el grupo C de las semifinales nacionales y llegó a las finales del norte donde venció a la Juventus y Genoa, así obtuvo el título del norte. Finalmente el 20 de junio enfrentó al campeón del sur Livorno, el Nerazzurri gana la final italiana 3-2 en Bolonia. En el campeonato 1926-27 el Inter llegó primero en igualdad de condiciones con la Juventus en el grupo A, pero en la ronda final el equipo milanés quedaría quinto. Sin embargo el campeonato ganado por Torino se consideró nulo por ofensa deportiva. En esta temporada el Inter debutó en la Copa Italia llegando solo a tercera ronda. En 1927-28 clasificó nuevamente a la ronda final, esta vez terminaría séptimo. En esta temporada debutaría Giuseppe Meazza de 17 años, marcando 12 goles. Con la llegada del fascismo al país, el Inter, simbolizado en este periodo por el jugador Giuseppe Meazza, se vio forzado a adaptarse a los ideales del Partido Nacional Fascista, al cual no le parece bien el nombre de la entidad, ya que, lo encuentra muy poco italiano y sobre todo igual al de la Tercera Internacional Comunista. Por eso en el año 1928 el club se fusiona con la Unione Sportiva Milanese y asume la denominación de Società Sportiva Ambrosiana. También cambió sus colores nerazzurri a una camisa blanca con una cruz roja, reflejo del escudo de armas de la ciudad, y el fasciolitorio o fasces lictoriae sobre el centro de la cruz, el cual era el símbolo del fascismo. En 1929 el uniforme nerazzurri vuelve y el equipo entrenado por Arpano Ais gana el tercer scudetto, el primero bajo el formato Serie A. Inter terminaría la temporada 1929-30 primero en 34 partidos, marcando 85 goles y Giuseppe Meazza como goleador del campeonato con 31 anotaciones. En 1932, debido a las presiones de la dirigencia nerazzurra, encabezada por el presidente Ferdinando Pozzani y la insistente campaña de los tifosi que partido tras partido entonaban el coro Forza Inter, la Federcalcio le concede al club que, junto al nombre Ambrosiana, se colocara algo representativo a la historia del equipo, por lo que el equipo pasó a llamarse Asociazione Sportiva Ambrosiana Inter, la cual duraría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Junto con el nuevo nombre, la camisa, nerazzurra, al que se le agregó el color blanco alrededor del cuello con cuadros negros en él, que representaban los colores de uniforme de la US Milanese y contaba con el fasces como escudo. Las campañas de 1932-33, 1933-34 y 1934-35 el equipo finalizaría segundo en la tabla de posiciones. Para la temporada 1938 Inter conseguiría el cuarto scudetto liderado en el banquillo por Armando Castellazzi, definiendo el título el último día de competición al ganarle a Bari 2-0 de visitante y celebrado en Milán por miles de nerazzurri que esperaron en la estación Milán al equipo campeón del título 1937-38. Una vez más Giuseppe Meazza fue capocannonieri con 20 tantos en 25 apariciones. En ese mismo verano como capitán de Italia fue campeón del Mundial.
Llegaría la primera Copa de Italia en 1939 iniciando en 16avos venciendo a Napoli, octavos Livorno, cuartos a AS Roma, semifinal a Génova y siendo campeón en la ciudad de Roma ganándole a Novara 2-1 con goles de Fararis 2 y Frosi. El quinto scudetto se lograría en 1939-40 sin Giuseppe Meazza lesionado de su pierna izquierda. La campaña fue liderada por Tony Cargnelli como entrenador y Fararis 2, Frosi, Campatelli, Damaria, Locatelli y Guarnieri en el campo de juego terminarían con más victorias, mejor ataque y mejor defensa del campeonato. Ganando el último partido enfrentando a Bolonia 1-0 celebrando el scudetto en el San Siro, Milán. Bajo el fascismo se consiguen 3 scudettos y una Copa de Italia. Las campañas de 1940-41, 1948-49, 1950-51 terminaría el equipo segundo en la tabla posiciones, 1943 llegaría a Italia el conflicto mundial y el campeonato no era apto para jugarse. Tras la caída del régimen fascista, para el año 1945 Carlo Maseroni presidente Nerazzurri anunció. Recuperada la denominación Fútbol Club Internazionale, asume como nuevo entrenador Alfredo Foni en su temporada debut 1952-53 obtiene el título con el equipo Nerazzurri, tomando el mando en la fecha novena de competencia para nunca rendirse y defender su ventaja hasta el último día, terminaría como mejor defensa y mayor número de victorias del campeonato. El Inter lograría defender su título la siguiente temporada 1953-54 con Alfredo Foni y los jugadores Ghezzi, el capitán Giovannini, Giacomassi, Nesti, Armano, Lourenzi, Scoglundi y el capocannonieri de 1949 Nier serían bicampeones de la Serie A, tras una pelea por el liderato con la Juventus que al final vería levantar el séptimo scudetto Nerazzurri que tuvo más victorias y menos derrotas en ese año. El 28 de mayo de 1955, compra la sociedad por 100 millones de liras Angelo Moratti, después de unas temporadas que no estuvieron a la altura en 1958-59 el equipo termina 3 en la tabla y pierde la final de Copa Italia. Antonio Angelillo sería capocannonieri anotando 33 goles en 33 apariciones récord de Serie A con 18 equipos. Y el grande Inter _I, de Helenio Herrera. None. La década de 1970. Al comienzo de la temporada 1970-71 el equipo tendría malos resultados, por lo que después de perder el derbi de Milán, el presidente Ivano Fraizogli decide poner a cargo como nuevo entrenador a Giovanni Invernice. El equipo da la vuelta a la clasificación. Faltando todavía 2 jornadas por jugarse, el equipo venció al Foggia Calcio 5-0 y se consagró campeón de la Serie A, consiguiendo el 11º scudetto. Roberto Boninsegna acabaría con 24 goles. En la campaña siguiente, el Inter llegaría a la final de la Liga de Campeones para enfrentarse al Ajax de Ámsterdam de Johan Cruyff. El Inter perdió 2-0 con los holandeses. En la Serie A, acabaría quinto en clasificación. Nuevamente Boninsegna sería el máximo goleador con 22 goles. Después de varias temporadas irregulares, Eugenio Bersellini se convierte en nuevo entrenador del club. El Inter quería centrarse en los jóvenes talentos, apostando por jugadores como Alessandro Altoubelli, quien llegaba proveniente del Brescia Calcio y desde la cantera, debutaría el defensor Giuseppe Baresi. En la temporada 1977-78, la escuadra gana su segunda Copa de Italia venciendo en la final al Nápoles 2-1 con goles de Altoubelli y Graziano Ubini. La década de 1980. Con Eugenio Bersellini al mando del equipo Nerazzurri, vuelve a coronarse campeón de la Serie A 1979-80, Inter tomaría el liderato en la fecha 4 y defendería la cima las siguientes jornadas venciendo a AC Milán y a Juventus con hat-trick de Altoubelli. Pese a la caída con AS Roma, empezaba la segunda parte del campeonato como líder. Ganaría de nuevo en el derbi de Milán y empataría con la AS Roma, así, sería campeón de la Serie A faltando 2 fechas del campeonato, obteniendo el 12º scudetto. En ese mismo año y debido al caso Totonero escándalo de apuestas de Italia,
la SS Lazio y el AC Milán descenderían a la Serie B. 2 años después, se consagra campeón de la Copa de Italia por tercera vez en su historia, disputando la final en mayo de 1982 con Torino FC venciendo en el global 2-1 con goles de Aldo Serena. Alessandro Altobelli marcaría el gol del triunfo y cerraría como goleador con 9 goles. En marzo de 1984, Ernesto Pellegrini adquiere la compañía por 7.000 millones de euros. El último título nerazzurri de esta década fue el Scudetto de la temporada 1988-89. De la mano de Giovanni Trapattoni como entrenador, y con la destacada participación de los alemanes Andreas Brehme, Lothar Matthaus, el argentino Ramón Ángel Díaz y los italianos Walter Senga, Giuseppe Bergomi, Nicola Berti. Los nerazzurri ya estaban en la cima en la fecha 5 con el Milán como inmediato perseguidor a 1 punto, y Sampdoria y Napoli a 2 puntos. El 11 de diciembre, el Inter ganaría el derbi de Milán y se alejaría en la cima del campeonato. Solo Napoli seguía a 1 punto. En la segunda vuelta de la temporada, Inter ganó 8 fechas y se enfrentaría en un duelo directo a Napoli. El partido finalizó 2-1 con el gol de Lothar Matthaus sobre el final. A 3 fechas del final de la temporada, los nerazzurri conseguían el 13º Scudetto. Este sería el último del siglo XX. Además, el equipo obtendría su primera Supercopa de Italia venciendo a la Sampdoria por 2-0. Década de 1990. La década de 1990 fue un periodo de decepción en competencia local. Mientras que sus grandes rivales, AC Milán y Juventus, estaban logrando el éxito tanto a nivel nacional como en Europa, el Inter se queda atrás, con resultados irregulares finalizando segundo en tabla de posiciones en la Serie A de 1993 y 1998. En la temporada 1993-94, quedaría a tan solo 1 punto de la zona de descenso. Sin embargo, el club tuvo éxito europeo, conquistando 3 copas de la UEFA en 1991, 1994 y 1998. El nerazzurri con la presencia de los 3 alemanes Andreas Brehme, Jürgen Klinsmann y Lothar Matthaus, más los italianos Walter Senga, Nicola Berti y Riccardo Ufferri conseguirían la Copa UEFA de 1990-91. Iniciando en 32avos de final ganándole a Rapid Viena por 3-4, Aston Villa por 2-3, Partizan de Belgrado por 4-1, Atalanta por 0-2, Sporting Lisboa por 0-2. El conjunto clasificó a la final donde le tocó enfrentar a la AS Roma. En el partido de ida, el Inter ganó 2-0 con goles de Matthaus y Berti. El 22 de mayo de 1991, el nerazzurri ganaría su primera Copa de la UEFA en el Estadio Olímpico de Roma tras vencer a la AS Roma por 2-1 en el global. En la temporada 1993-94, llegaron los jugadores holandeses Wim Jonk y Dennis Bergkamp de Ajax. Sin embargo, no podrían dar vuelta a los malos resultados en la Serie A tras una decepcionante campaña de 11 victorias, 9 empates y 14 derrotas, en la cual el equipo finalizó en el puesto número 13, a tan solo 1 punto del descenso. Esto hizo que llegara un nuevo entrenador, el exjugador Gianpiero Marini, que llevaría al equipo a conseguir su segundo título de Copa de la UEFA con jugadores como Rubén Sosa, Giuseppe Bergomi y Walter Senga. En la final, el Inter enfrentó a RB Salzburgo, primero en Viena, donde el nerazzurri ganó por 1-0 con un gol de Berti. Y luego en Milán, en el estadio Giuseppe Meazza, donde venció por 1-0 con gol de Jonk. Bergkamp sería el máximo goleador de esta edición con 8 goles. El 18 de febrero de 1995, Ernesto Pellegrini dejó la presidencia y en su lugar asumió Massimo Moratti como nuevo presidente y propietario del club. Esto provocó el regreso de la familia Moratti después de 27 años. En la temporada 1996-97 refuerzan al equipo Jourid Jorkaeff e Iván Zamorano que junto a Pagliuca, Bergomi y Javier Zanetti el nerazzurri terminaría en tercer lugar de la Serie A solo 6 puntos del título. En la Copa Italia llegaría a semifinales y en la Copa de la UEFA alcanzaría la final enfrentando al FC Schalke 04.
En la primera final disputada en Gelsenkirchen, el Schalke se impuso por 1-0 con gol de Mark Wilmats. Mientras que en la vuelta, disputada en Milán, el partido finalizaría 1-0 con gol de Iván Zamorano, pero perdería en la definición por penales por 4-1. En la siguiente temporada, es fichado el brasileño Ronaldo Nazário, considerado uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, durante el verano de 1997. También se fichó a Taribo West, Diego Simeoni, Álvaro Recoba y Moriero. El nuevo entrenador sería Luigi Simeoni. En Serie A terminarían a 5 puntos del campeonato luego de perder el liderato en la fecha 17, de grandes goleadas que le hizo a Bolonia, Atalanta y Lecce. En su debut Ronaldo marcaría 25 goles en la Serie A. El Inter en Copa de la UEFA empezaría venciendo a Neuchâtel Xamax FC 4-0, de remontarle a Lyon 4-3 y a Estrasburgo 2-3 para llegar a cuartos de final y eliminar 2-1 a Schalke 0-4, el rival de la edición pasada. La semifinal con Spartak Moscú 4-2 a favor del Inter. El 6 de mayo de 1998 se daría la primera final. A único partido de la Copa UEFA sería en el Estadio Parque de los Príncipes en París, donde se enfrentó a ese emoticono cara de desconcierto Lazio ganándole 0-3 con goles de Zamorano, J. Zanetti y el fenómeno Ronaldo Nazário para el Nerazzurri consagrarse campeón de su tercer título en 7 años. Siglo XXI, transición. Una relativa estabilidad llegó en la temporada 1999-00 con el nuevo entrenador Marcello Lippi, que llegaba precisamente de triunfar en la Juventus. El colombiano Iván Córdoba llega al Nerazzurri y, liderados por los atacantes Baggio Zamorano junto al fichaje más alto del Inter en esa época Cristian Vieri, el Inter se clasificó para la UEFA Champions League y finalizó subcampeón de la Copa de Italia. Pero al comenzar la temporada 2000-01, el Inter quedaba eliminado en agosto de la Champions por el modesto Helsingborg sueco y perdía la final de la Supercopa de Italia frente al Lazio. Tras ser derrotado en la primera jornada de liga ante el Piacenza, Lippi fue despedido. Sería reemplazado por una antigua leyenda interista, Marco Tardelli, el cual consiguió llevar al equipo a puestos de Copa de la UEFA. Además, los principales fichajes de esa temporada, Raabikin y Hakan Şükür, no cumplieron las expectativas y dejaron el equipo tras solo una temporada. Zamorano también dejó el club a mitad de temporada. Para la temporada 2001-02 son fichados los Francesco Toldo y Marco Materazzi. Llegaba al equipo el entrenador argentino Héctor Cooper, que había llegado a la final de la Champions League en los años 2000 y 2001 con el Valencia CF. En Serie A Inter lideró los primeros puestos llegando a la última fecha primero en Liga, siguiéndolo a 1 punto la Juventus y a 2 puntos la AS Roma. El Inter se enfrentaba a la SS Lazio. Al minuto 24 Inter ganaba 2-0, pero Lazio remontaría y el resultado final sería 4-2, sus rivales ganarían sus partidos, así terminaría tercero a 2 puntos del título. La Copa UEFA. El Inter, después de una gran campaña, perdería la semifinal de ese año contra Feyenoord. A final de temporada, Ronaldo dejó el equipo rumbo al Real Madrid. Hernán Crespo y Fabio Cannavaro fueron la gran inversión del equipo para la siguiente temporada. En la temporada 2002-03, el Inter llegó a semifinales de la Champions, donde se enfrentó con el AC Milán, un empate 0-0 con el Milán jugando como local, y otro por 1-1, dejó a los nerazzurros sin final por la regla del gol visitante. En la Serie A, el conjunto llegó a la última jornada primero en Liga y dependiendo de sí mismo para ganarla, pero una derrota privó al equipo de volver a proclamarse campeón del Scudetto. Cristian Vieri fue capocannonieri de ese año con 24 goles. En octubre de 2003, Cooper fue cesado y reemplazado por el veterano Alberto Zaccheroni, que dejó al Inter cuarto en la liga. En 2004, llegan al Nerazzurri Julio Cruz, Dejan Stankovic y Adriano Leite. En esta temporada, Giacinto Facchetti fue elegido presidente de la entidad, cargo en el cual se desempeñó hasta su fallecimiento en septiembre de 2006. Pese a eso, Moratti siguió siendo el propietario del club. Hegemonía en Italia y éxito internacional. Para la temporada 2004-05 se refuerza con Esteban Cambiaso y Juan Verón,
el Inter firmaba a Roberto Mancini, un entrenador de 40 años que llegaba de entrenar al SS Lazio. El Inter tuvo una temporada exitosa que le llevó a competir por el campeonato con Juventus y AC Milán. Si bien no ganaría la Liga, el Inter ganó la Copa de Italia al vencer a AS Roma en el global 3-0 con goles de Adriano Leite Ribeiro y Mihajlovic en el Giuseppe Meazza, ganando su cuarta Copa local después de 23 años. Para la 2005-06 llegan Luis Figo, Walter Samuel y Julio César Soares. El Inter obtenía la segunda Supercopa de Italia de su historia al vencer a la Juventus 0-1 con gol de Verón. El Inter cada vez daba más signos de regularidad y volvía a competir con la Juventus y el Milán por el trofeo liguero, terminando como tercer clasificado. El Inter volvería a revalidar la Copa de Italia obteniendo la quinta, venciendo de nuevo a la AS Roma en la final con un global 2-4 goles de Cruz, Cambiaso y Martins. En julio de 2006, se conoció la sentencia por el caso Calciopoli, en donde fue condenado Luciano Moggi, dirigente de la Juventus, y al club turinés por la compra de partidos, en la que también estaba implicado el AC Milán. La Juventus fue descendida a la Serie B y perdió los Scudettos de 2005 y 2006, y el Inter, que había quedado tercero tras la Juventus y el AC Milán, reclamó a la FIG que se le otorgase el Scudetto de 2006, y finalmente así fue, llegando a su 14º Scudetto para los nerazzurri. No el de 2005, que fue dejado desierto. El 4 de septiembre de 2006, falleció el presidente del club de San Siro, Giacinto Facchetti. La presidencia quedó entonces vacante. Como una muestra de respeto hacia el presidente y exjugador, se retiró el dorsal número 3, que Facchetti había llevado durante su carrera. Nicolás Burdisso, jugador que llevaba el dorsal, pasó a llevar el 16. A las pocas semanas de la muerte de Facchetti, Moratti volvió a asumir la presidencia de la entidad. En la Supercopa de Italia 2006, Inter remontaría un 0-3 a la AS Roma, finalizando 4-3 en el Giuseppe Meazza con goles de Patrick Vieira. Hernán Crespo y Luis Figo ganarían su tercer título. El descenso de la Juventus y el comienzo de la AC Milán con menos puntos dejó al Inter como principal favorito en Serie A, siendo su principal rival la AS Roma. Se reforzaría el equipo con Maicon Douglas y Zlatan Ibrahimovic. A mediados de la temporada 2006-07 el Inter logró batir el récord de victorias consecutivas que tenía la propia Roma al llegar a 11 tras vencer el 23 de diciembre de 2006 al Atalanta de Bérgamo en el Giuseppe Meazza. Este récord se siguió aumentando hasta las 17 victorias consecutivas que finalizaron con un empate frente al Udinese el 28 de febrero de 2007 por un 1-1. En abril, a falta de 5 jornadas para el final, el Inter consigue matemáticamente proclamarse campeón de la liga y además supera los 86 puntos en la tabla de posiciones, llegando a los 97 y obteniendo el 15º Scudetto. En la Copa de Italia llega de nuevo a la final, viéndose las caras por tercer año consecutivo con la AS Roma, pero esta vez será derrotado. Para la temporada 2007-08, el Inter llegaba al centenario de su fundación, obtendría el 16º Scudetto y el tercero consecutivo tras una reñida competición contra la AS Roma. Desde la fecha 6 de la Serie A, Inter tomó el mando hasta el final de la temporada. El último partido fue contra el Parma Calcio, donde el nerazzurri ganó 2-0. Ibrahimovic anotaría los goles, finalizarían con 25 victorias, 10 empates y 3 derrotas. En la Copa de Italia volvería a caer en la final de nuevo contra la Roma, siendo el cuarto año consecutivo que ambos se veían en la final. La temporada 2008-09 suponía un cambio de ciclo en el conjunto nerazzurro. Roberto Mancini, que llevaba entrenando al equipo desde hacía 4 años, abandonaba la escuadra rumbo al Manchester City y su sustituto sería el técnico portugués José Mourinho, el cual ya había obtenido la Champions League con el Oporto y ganado varios campeonatos en Inglaterra con el Chelsea FC. Mourinho era conocido por un estilo de juego poco vistoso pero eficaz, además de por su polémica personalidad. La temporada sería de nuevo exitosa para el club, la Supercopa de Italia de nuevo contra la AS Roma, empatando 2-2 y en penaltis la definición de la victoria sería del capitán Zanetti. Para la cuarta Supercopa local,
En Serie A Inter le quitaría el liderato a AC Milán en la fecha 11 después de ganar 1-0 al Udinese Calcio manteniendo su ventaja y faltando 2 fechas del fin de la temporada luego de derrotar a Siena 3-0 sería campeón terminando con una ventaja de 10 puntos de sus rivales Juventus y AC Milán. Inter obtendría el 17º Scudetto y el 4º consecutivo, Ibrahimovic sería capocannonieri de Serie A con 25 goles. Triplete histórico y quintuplete de la temporada. Fin de era y cambios administrativos. Pese a las conquistas de títulos que realizó Benítez en su comienzo de andadura en el Inter, tras ganar el Mundial de Clubes Benítez y el Inter acordaban la rescisión del contrato. Su reemplazo sería el brasileño Leonardo Araújo, quien el año anterior había sido entrenador del AC Milán. De la mano de Leonardo, el Inter finalizó segundo en Liga, solamente por detrás de su eterno rival AC Milán. El Inter ganaría la 7ª Copa de Italia tras imponerse 3-1 al Palermo con los goles de Samuel Eto'o y Diego Milito. Mientras que en Champions, después de eliminar a Bayern de Múnich en octavos, serían eliminados por el Schalke 04 alemán en cuartos de final. Al final de temporada, Leonardo rescindió su contrato con el Inter. La temporada 2012-13 llegan al Inter Samir Handanovic y Rodrigo Palacio, bajo el mando de Andrea Stramaccioni comenzó con signos positivos, llegando a estar segundo y muy cercano a la Juventus en la primera mitad del Scudetto. Sin embargo, Diego Milito sufrió una desgarradora lesión de rodilla que lo dejaba fuera del resto del torneo, siguiéndole curiosamente casi la totalidad del equipo titular. Eso impedía a Stramaccioni disponer de un 11 de garantías con el que jugar, lo cual obligó al técnico a hacer rotaciones y a cambiar el 11 inicial. Como consecuencia, el equipo se desmoronó en la recta final de la temporada, quedando por primera vez en 14 años fuera de competencias europeas. Por ello, Stramaccioni fue despedido y reemplazado por Walter Massarri como nuevo técnico del equipo nerazzurro para la temporada 2013 a 2014. El 15 de octubre de 2013, se confirma que Massimo Moratti vende el 70% de las acciones del equipo al empresario indonesio Erick Thohir por aproximadamente 300 millones de euros, convirtiéndose en el máximo accionista del club. Un mes después, el 15 de noviembre, Erick Thohir es elegido nuevo presidente del Inter, mientras que Moratti pasa a ser presidente de honor tras 18 años como presidente del club italiano. De un buen inicio en la temporada 2013-14 se refuerza el equipo con Mauro Icardi y Danilo De Ambrosio, donde el Inter se mantuvo entre los 3 primeros en las primeras 5 jornadas, poco a poco se vio superado por la Juventus, AS Roma y Napoli, quedándose descolgado de la lucha por el título. El club acaba quinto la primera vuelta con solo 3 derrotas, pero viéndose lastrados por varios empates. La situación no mejora en el comienzo de la segunda vuelta, perdiendo todavía más puntos con los primeros clasificados, pero finalmente consigue mantener el quinto puesto que lo clasifica para la Europa League 2014-15, en lo que fue la última temporada de Cristian Chivu, Walter Samuel, Esteban Cambiaso, Diego Milito y del histórico capitán Javier Zanetti en el equipo peninsular. Tras finalizar esta campaña, el club anunció la renovación por un año más de Walter Massarri como director técnico del club y el nombramiento de Javier Zanetti como vicepresidente. En temporada 2014-15 llega Marcelo Brozovic al Nerazzurri. El 23 de octubre de 2014, Massimo Moratti decide dimitir como presidente de honor. 3 semanas después, el 14 de noviembre, después de 11 partidos de Serie A donde el equipo sumó 16 puntos, Walter Massarri fue destituido. Apenas unas horas después fue comunicado el nombramiento de su sustituto, Roberto Mancini, quien se encontraba sin equipo después de haber terminado su relación con el Galatasaray SK. Este cambio en el banquillo no logra reactivar al equipo, que llega a la pausa invernal del campeonato situado en 11º puesto y cierra la primera vuelta como 9º clasificado, alejándose de las posiciones que dan acceso a jugar en Europa. Aunque en la recta final del campeonato, el equipo consiguió enlazar buenos resultados que le permitieron soñar con entrar en la Liga Europa, finalmente se queda fuera de las competiciones europeas. Icardi sería capocannonieri con 22 goles.
Ante la falta de resultados, el 6 de junio de 2016, se confirma que Eric Toir vende el 40% de sus acciones del equipo al grupo empresarial chino Sunain Holdings Group, por aproximadamente 270 millones de euros, conservando el 30% restante y la presidencia del club a través de su participación en la firma International Sports Capital. Massimo Moratti, que fue el presidente del Inter de 1995 a 2013 y era accionista minoritario del club, cedió su participación a Sunaing y saldrá oficialmente del club. Para la temporada 2017-18 el técnico sería Luciano Spalletti, se unirían al equipo Milan Skriniar y Matías Vecino. En Serie A Inter tiene una primera vuelta con buenos resultados y es líder en la fecha 16. En el retorno pierde puntos y se aleja de la punta, terminaría luchando por un puesto en Champions, que en el juego final contra SS Lazio al ganarle 2-3 el Inter entraría a Champions League después de 6 años. Mauro Icardi sería capocannoniere con 29 goles. El 26 de octubre de 2018 es nombrado Steven Zhang como nuevo presidente. El 25 de enero de 2019 Inter anunció que Lion Rock Capital adquirió 31% de las acciones del empresario Eric Toir. Lion Rock Capital es el nuevo socio minoritario del Inter. Década de 2020. De vuelta a títulos. Para la temporada 2019-20 arribó el técnico italiano Antonio Conti junto al fichaje del atacante chileno Alexis Sánchez, el belga Romelu Lukaku, fichaje más caro del club, el defensor uruguayo Diego Godín y el volante italiano Nicolo Varela. Junto a las buenas actuaciones por parte de Lautaro Martínez permitieron al club realizar una firme primera vuelta en Liga al disputarle el liderato a la hasta entonces intratable Juventus. No obstante, en la Liga de Campeones finalizaron terceros en su respectivo grupo y pasó a competir en la Liga Europa. Inter quedaría segundo en tabla posiciones de la Serie A 9 años después, por un punto detrás de la Juventus después de ganar al Atalanta 0-2 en su casa en la última jornada. El 17 de agosto llegaron por quinta vez a una final de Liga Europa, siendo el primer equipo italiano en alcanzarla en el nuevo milenio después de 21 años. I Nerazzurri, tras una gran temporada en la competencia, perderían en Colonia por 3-2 frente al Sevilla, equipo más laureado del torneo. En la siguiente temporada, 2020-21, Inter ficharía al talentoso Achraf Hakimi, el mediocampista Arturo Vidal y retornaría Ivan Perisic al equipo. Inicia la Serie A con grandes victorias 5-2 al Benevento y 4-3 a Fiorentina. Luego en la fecha 4 caería en el derbi della Madonnina ante AC Milan por la disputa en la punta. Seguido de una victoria y 2 empates, el Inter se posicionaría segundo en la clasificación en noviembre, mediante 7 victorias consecutivas. En Liga de Campeones quedarían eliminados en fase de grupos luego de empatar en la jornada 6 con Shakhtar Donetsk, lo que también significó quedar fuera de disputar la Liga Europa al quedar cuarto. Al inicio de 2021, el Nerazzurri golea al Crotone 6-2. El 17 de enero enfrentó a la Juventus en el derbi de Italia venciendo 2-0. Llegando la fecha 22 Inter escala a la primera posición en la tabla tras la victoria 3-1 sobre SS Lazio, aprovechando la derrota de AC Milan frente al recién ascendido Spezia. La siguiente fecha, en un derbi con AC Milan por la punta, Inter ratifica su momento con un 3-0, con goles de la dupla Romelu Lukaku y Lautaro Martínez. Seguiría la racha de victorias hasta la fecha 30 incluyendo la victoria frente al Atalanta, que se elevarían a 11 victorias consecutivas y se convierte en récord de victorias en el retorno de temporada, superando las 10 de AC Milan en 1990. A pesar de empates consecutivos ante SSC Napoli y Spezia Calcio, las posteriores victorias ante Hellas Verona y Crotone fueron en definitiva claves, ya que además de impedir la derrota por 18ª ocasión consecutiva, este último resultado, sumado al empate a 1 entre Atalanta y Sassuolo, hizo ya inalcanzable al equipo de Bérgamo con 13 puntos de diferencia. Por primera vez en 11 años, a falta de 4 fechas del cierre de la Serie A, el club se proclamaría campeón, después de 9 de hegemonía por parte de la Juventus, el Nerazzurri alcanzaría la 1-9 Liga Italia en su historia.
Temporada 2021/22. Conti decide marcharse por diferencias con el futuro de la plantilla. Lukaku 115 millones y Hakimi 60 millones serían los jugadores que se marcharían. A cambio se contratan a Simone Inzaghi como nuevo entrenador, al carrilero Denzel Dumfries, delantero Edin Dzeko y el volante Hakan Çalhanoğlu. En el comienzo de Serie A no parece afectado por el cambio de entrenador. En las primeras 7 jornadas Inter obtiene 5 victorias y 2 empates. También se confirma el excelente impacto del fichaje Dzeko. La primera derrota frente a Lazio seguida de un empate con Juventus dejaría tercero en la tabla de posiciones detrás de Napoli y AC Milán. Las siguientes jornadas con 9 victorias y un empate en el derbi de Milán. Inter terminaría como líder y campeón de invierno. Acabaría el 2021 con un récord de 104 goles en un año natural en campeonato italiano. En Champions League enfrentaría a Real Madrid, Shakhtar igual que en la edición anterior y a Sheriff Tiraspol. Inter entraría a octavos de final después de 10 años al quedar segundo de grupo detrás de Real Madrid. El sorteo dio como rival a Liverpool de Inglaterra. Comienzo del 2022. Inter enfrenta el 12 de enero a Juventus en la Supercopa de Italia jugada en el estadio Giuseppe Meazza con un marcador 2-1. Lautaro Martínez al 25 y Alexis Sánchez al último minuto del tiempo extra. 120+1 darían la victoria al Nerazzurri para la sexta Supercopa de Italia. Ya en Liga un empate a Atalanta y una victoria a Venecia. En febrero Inter tropezó en el derbi de Milán, Sassuolo y en casa pierde en octavos de final de Champions League 0-2 contra Liverpool. Estos resultados lo alejan del liderato. Tras una victoria en Salernitana 5-0 en la vuelta de octavos de final en Liverpool, Inter gana 0-1 con gol de Lautaro. No alcanza para avanzar a la siguiente ronda, continuando en Serie A. 2 empates y la victoria en el derbi de Italia seguido de 3 victorias adelantan a Inter al segundo puesto quitándole a Napoli ese lugar. La oportunidad de tener el liderato es frustrada por la derrota ante Bolonia, partido pendiente de la jornada 20. Siguientes 3 victorias mantienen vivo el scudetto entre Inter y Milán hasta la última jornada 38. Pese a la victoria a Sampdoria 3-0, Inter queda segundo en tabla de posiciones a 2 puntos de AC Milán. Copa Italia. Inter tendría una gran competencia. Debutaría en octavos de final ganando en prórroga a Empoli 3-2. En cuartos AS Roma 2-0, avanzando por tercera vez consecutiva a la semifinal en esta edición contra AC Milán 3-0. Con esta victoria en el Giuseppe Meazza, Inter enfrentaría en la final a Juventus, defensor del título, el 11 de mayo en el Olímpico de Roma. Y Nerazzurri saldría campeón en la prórroga 4-2 con goles de Barella, Çalhanoğlu y doblete de Peri, y 11 años después suma la octava Copa de Italia en su palmarés. Símbolos. Historia y evolución del escudo. Uno de los socios fundadores del Inter, pintor reconocido llamado Giorgio Muggiani, fue quien diseñó el primer escudo del equipo en el año 1908. Este diseño incorporó las siglas FCIM en el centro de una serie de círculos que forman el escudo del club. Si bien el Inter ha utilizado diferentes escudos con muy diversos diseños a lo largo de su historia, los elementos básicos del diseño de Muggiani se han mantenido constantes y son los que actualmente utiliza el club. En 2007, el escudo regresó al diseño que tenía en la época anterior a la temporada 1999-2000, pero se le dio un diseño más moderno a la vez que se sobrepuso una estrella con una combinación de colores más claros. Este diseño se utilizó hasta el final de la 2013-14, cuando el club decidió retirar la estrella del escudo pero sí incluirla en el uniforme. 2021 Inter anuncia el nuevo logo fijándose en los valores históricos diseñando 2 elementos, la primera de Internazionale y la M de Milán, la elección de colores en blanco, negro y azul más intenso. El oro está previsto para los materiales más icónicos. Nuestros colores siguen siendo los de El cielo y la noche del 9 de marzo de 1908. La serpiente. Los animales se utilizan a menudo para representar a los clubes de fútbol en Italia. La culebra de collar, llamado Bistione o serpentina, representa al Inter. La serpiente es un símbolo importante para la ciudad de Milán, ya que aparece con frecuencia en su heráldica como una víbora enrollada con un hombre en sus mandíbulas. El símbolo es famoso por su presencia en el escudo de armas de la Casa de Sforza, la ciudad de Milán, el Ducado de Milán, e Insubria. El Bistione fue parte del escudo que utilizó el club entre 1979 y 1988,
y también aparecía en el uniforme de visitante que el equipo utilizó para la temporada 2010/11. Uniforme. Origen. Desde su fundación en 1908 el Inter ha utilizado rayas verticales azules y negras en su camiseta. El azul representa el cielo y el negro la noche, esto a raíz de unas líneas escritas el día de la fundación del club, elegidos por Giorgio Muggiani, diseñador y miembro fundador del club. Durante un breve periodo entre 1928 y 1929, el Inter se ve obligado a fusionarse con la Unione Sportiva Milanese, modificando también su nombre y su camiseta, que pasa a ser blanca con una cruz roja en el pecho, en honor a la bandera de la ciudad de Milán. Desde el campeonato siguiente, vuelve a utilizar las rayas verticales negras y azules. A partir de la temporada 1966-67 el Inter adopta el uso de la estrella de oro al mérito deportivo, que utiliza sobre su escudo. La estrella representa la victoria de 10 campeonatos italianos de Serie A. El uniforme alternativo desde 1910 es tradicionalmente blanco con detalles azules y negros. En la temporada 2007-08 el club celebró su centenario utilizando como segunda camiseta aquella histórica de la Sociedad Ambrosiana, la de la Cruz Roja sobre fondo blanco. Para la Copa de la UEFA 1997-98, ganada por el Inter, usó una camiseta con rayas azules y negras horizontales modelo repetido para la UEFA Champions League 2004-05. Desde 2014 en adelante es costumbre que el equipo presente una tercera camiseta, la cual ha utilizado diversos colores como celestes, amarillos o negros, entre otros. Evolución del uniforme. Uniforme titular. Uniforme suplente. Uniforme alternativo. Patrocinadores. Estadio. El Estadio Giuseppe Meazza, también conocido como Estadio Calcistico San Siro, fue fundado el 19 de septiembre de 1926 en Via Piccolomini, 5, habiéndose iniciado su construcción en 1925 y por iniciativa del entonces presidente de la Associazione Calcio Milán, Pietro Pirelli. La propiedad del mismo era del club milanista hasta que en 1935 transfirió la propiedad al gobierno municipal y en 1947 el club interista pasó a disputar sus encuentros en el recinto, compartiendo ambos localía. La estructura corrió por cuenta del ingeniero Alberto Cullini y del arquitecto Ulisse Staccini. El estadio estaba compuesto por 4 tribunas rectilíneas y podía albergar a 35.000 espectadores. El partido inaugural fue disputado entre ambos conjuntos, con victoria 3-6 para i Nerazzurri. En el citado año 1935 se realizó además su primera modificación al ampliar la capacidad de aforo a 55.000 espectadores. La segunda ampliación se produjo en 1955 con una transformación drástica. La capacidad total alcanzaba los 100.000 espectadores, pero se limitó a casi 86.000 por cuestiones de seguridad. La última gran modificación se concretó para la Copa Mundial de 1990. En la actualidad, el estadio cuenta con una capacidad de 85.700 espectadores y dimensiones de 105x68 metros, siendo el estadio más grande de Italia, el tercero en Europa y el 10º a nivel mundial. Es además, considerado por la UEFA, como uno de los estadios de máxima categoría. El recinto es de propiedad municipal y se renombró en honor a Giuseppe Meazza, jugador italiano que militó en ambas escuadras. Datos del club. Para los detalles estadísticos del club véase Estadísticas del Fútbol Club Internazionale. Denominaciones. Durante su historia, la entidad ha visto cómo su denominación variaba por diversas circunstancias hasta la actual de Fútbol Club Internazionale Milano, vigente desde 1967. El club se fundó con el nombre de Fútbol Club Internazionale hasta que se modificó en 1928 por orden del régimen, y volver a ella en 1945, siendo la más reconocible en la historia del club y aficionados, estando el calificativo de Milano en desuso. A continuación se listan las distintas denominaciones de las que ha dispuesto el club durante su historia. Fútbol Club Internazionale,
regularización del club. Società Sportiva Ambrosiana, fusión con la Unione Sportiva Milanese y con instauración del fascismo se produce una italianización de los anglicismos. Società Sportiva Ambrosiana Inter, tras presión de parte de la directiva, la federación acepta la inclusión de una referencia a su antiguo nombre. Fútbol Club Internazionale, es restaurado su nombre original. Fútbol Club Internazionale Milano, se agrega a su denominación el nombre de la ciudad para hacerlo más reconocible. Estadísticas más relevantes. El argentino Javier Zanetti, jugador del club desde la temporada 1995 a 96 hasta la temporada 2013 a 14, posee el récord de ser el jugador con más partidos disputados, disputando 845 juegos oficiales y 603 en la liga italiana. El delantero italiano Giuseppe Meazza es el máximo goleador de la historia del Inter, convirtiendo 284 goles por el club en 408 encuentros. Meazza es seguido en el segundo lugar por Alessandro Altobelli con 209 goles en 466 partidos, y Roberto Boninsegna en el tercer lugar, quien anotó 171 goles en 281 juegos disputados. El difunto entrenador argentino Helenio Herrera posee el récord de ser el entrenador que más tiempo dirigió al Inter, con 9 años a cargo del club lombardo, y el de ser el más exitoso en la historia del Inter, conquistando 3 Scudetos, 2 Copas de Europa y 2 Intercontinentales con el club. Y el portugués José Mourinho, nombrado entrenador del Inter el 2 de junio de 2008, terminó su primera temporada con el club ganando la Serie A y la Supercopa italiana, y en su segunda temporada, consiguió el primer triplete de la historia del fútbol italiano, tras consagrarse campeón de la Serie A, Copa Italia y UEFA Champions League en la temporada 2009-10 con el Inter, convirtiéndose así en el segundo entrenador más exitoso del club. Temporadas en Serie A, 89. Mejor puesto en la Liga, primero. Peor puesto en la Liga, 13º. Puesto histórico, segundo. Primer partido. De campeonatos nacionales, AC Milan 3-2 Inter. De Copa Italia, Ambrosiana Inter 4-0 Brescia. De torneos internacionales, Inter 0-0 Birmingham City. Mayor goleada conseguida. En campeonatos nacionales, Inter 16-0 Vicenza. En torneos internacionales, Inter 6-0 Dinamo Bucarest. Mayor goleada encajada. En campeonatos nacionales, Juventus 9-1 Inter. El club jugó con el equipo de juveniles como protesta a la liga. En torneos internacionales, Inter 1-5 Arsenal FC. Más partidos oficiales disputados, Javier Zanetti. Más partidos disputados en Serie A, Javier Zanetti. Máximo goleador en partidos oficiales, Giuseppe Meazza. Máximo goleador en partidos de Serie A, Giuseppe Meazza. Compra más cara, Romelu Lukaku, desde el Manchester United por 75 millones de euros. Venta más cara, Romelu Lukaku, al Chelsea Football Club por 115 millones de euros. Palmarés. El Inter en más de un siglo de historia ha conseguido posicionarse como uno de los clubes más exitosos a nivel local e internacional. A nivel local, el equipo ha sido campeón en 33 ocasiones, proclamándose ganador de 19 Serie A, 8 Copa Italia y 6 Supercopas de Italia, mientras que a nivel internacional y mundial ha ganado 9 títulos, 3 Copa de Europa / Liga de Campeones de la UEFA, 3 Copas de la UEFA, 2 Copas Intercontinentales y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, sumando un total de 42 campeonatos oficiales, siendo el tercer club de Italia con más títulos en su palmarés. Desde el año 1966 el club es portador de una estrella dorado en su escudo, debido a que ese año se proclamó campeón de la Serie A por 10ª vez. También cabe destacar que es el primer y único equipo italiano que ha ganado el triplete, esto en el año 2010, mismo año en el que se convirtió en el sexto ganador del quintuplete, y siendo uno de los 4 que lo logró junto con un triplete, al ganar Liga, Copa, Supercopa, Champions y Mundial de Clubes de la FIFA. Además,
fue considerado como el mejor club del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol en los años 1998 y 2010. Nota: en negrita competiciones vigentes en la actualidad. Torneos nacionales, torneos internacionales, Club del año IFS en 1998, 2010. Trayectoria. Es el club que ha disputado siempre la Serie A, máxima competición de clubes en Italia, desde su fundación en la temporada 1929 a 30, sumando un total de 89 apariciones, y es el único club del país que nunca ha perdido la categoría, sumando un total de 106 campeonatos desde que disputase el primero en la temporada 1909. Ocupa el segundo puesto en la clasificación entre los 67 participantes históricos, además de ser el segundo más laureado con 19 títulos. Su peor actuación se registró en la temporada 1921-22, cuando finalizó en último puesto de su grupo y tuvo que disputar una eliminatoria para mantener la categoría. En cuanto al panorama internacional, el club fue el cuarto club italiano en participar en la Copa de Europa, actual Liga de Campeones y más prestigiosa competición de clubes en Europa, en su 9ª edición, la cual venció y con ello igualó la mejor actuación de un equipo debutante del Real Madrid CF en la primera edición del torneo. La ha disputado desde entonces un total de 22 temporadas con ausencia en 44 ediciones, es, por tanto, el 26º club con más presencias. En ella sumó un total de 3 títulos que le sitúan como el 14º mejor equipo de la competición entre sus 526 participantes históricos. En el resto de competiciones internacionales suma 34 apariciones. Entre ellas destacan 28 en la Copa UEFA/Liga Europa y 2 en la extinta Recopa de Europa. Nota: en negrita competiciones activas. Se incluyen partidos de competiciones predecesoras. Estadísticas actualizadas hasta el último partido jugado el 11 de mayo de 2022. Fuentes: Lega Serie A, UEFA, FIFA. Archivado el 16 de junio de 2018 en Wayback Machine. Archivo Inter. Organigrama deportivo. Para un completo detalle de la temporada en curso, véase anexo, temporada 2020-21 del Inter de Milán. Jugadores. Nota: en negrita los jugadores activos en el club. Temporadas contabilizadas con ficha del primer equipo. Plantilla 2022-23. Parcela técnica. En los inicios del fútbol italiano era el capitán del equipo quien tomaba el rol de entrenador, esto por ser el más representativo y por ser el con mayor liderazgo en todo club. En 1909, a un año de la creación del club, el mediocampista y capitán Virgilio Fasati se convirtió en el primer entrenador del club, y ejerció ambos roles hasta el final de la temporada 1914-15, que fue la última antes del parón de 4 años a causa de la Primera Guerra Mundial. Recién durante la década de 1920 fue cuando la figura del entrenador se afirmó como la del instructor de los planteamientos tácticos en el juego. Desde su creación el 9 de marzo de 1908, un total de 60 directores técnicos han pasado por el banquillo nerazzurro, 15 de los cuales fueron entrenadores en más de un periodo, entre los cuales cabe destacar al húngaro Árpád Weisz, al italiano Giuseppe Meazza y al español Luis Suárez, ya que cada uno dirigió al equipo en 3 ocasiones distintas. Helenio Herrera y Roberto Mancini son los entrenadores más ganadores en la historia del club lombardo, con 7 títulos ganados por cada uno. El Inter de Herrera, conocido como Il Grande Inter, a nivel nacional se proclamó campeón de 3 Serie A, y a nivel internacional de 2 Copas de Europa y 2 Copas Intercontinentales, ambas de manera consecutiva. Mientras que el Inter de Mancini únicamente ganó títulos a nivel nacional, todos de manera consecutiva en la primera etapa de Mancio en el equipo. También cabe destacar el trabajo realizado por el portugués José Mourinho, quien en 2 años como entrenador del Inter consiguió el único triplete en la historia del fútbol italiano, al ganar en la temporada 2009-10 la Serie A, la Copa Italia y la Liga de Campeones, además de un Scudetto y una Supercopa en 2009. A lo largo de la historia, un total de 14 exfutbolistas nerazzurros dirigieron al Inter, los cuales son: Virgilio Fasati, Árpád Weisz,
Armando Castellazzi, Giuseppe Peruccetti, Armando Castellazzi, Giuseppe Meazza, Aldo Campatelli, Aníbal Frossi, Luigi Ferrero, Enea Masiero, Luis Suárez, Mario Corso, Giampiero Marini, Marco Tardelli y Corrado Verdelli. Presidencia y Junta Directiva. Desde 2016 el accionista mayoritario de la compañía es Sunain Holdings Group, una compañía privada china que posee el 68,55% de las acciones. La participación accionaria se completa con Lion Rock Capital 31,05% de las acciones y el 0,40% de acciones de FC Internacional SPA. Rivalidades. Derby de Milán. Inter y Milán han disputado encuentros desde el 18 de octubre de 1908. El primer derby, amistoso, se jugó en Chiasso, Suiza. El 29 de junio de 1969, después de más de 60 años, se volvió a repetir el hecho de jugar el derby de Milán en el extranjero. Aquel encuentro, también amistoso, se disputó en el Yankee Stadium de Nueva York, en el ámbito del torneo Ciudad de Nueva York. La historia del derby evidencia que el Milán dominó al Inter hasta el 1929. Por el contrario, en su periodo de oro, el Inter tuvo un gran predominio sobre su histórico rival durante casi 10 años. En 32 de los 64 campeonatos desde que la Serie A está compuesta de un solo grupo, el Inter ha estado siempre por delante de los rossoneri en la clasificación, sin tener en cuenta las temporadas en las que el Milan bajó a Serie B. El derby de Italia. Inter y Juventus han disputado un total de 216 encuentros oficiales. El primer encuentro entre ambos clubes se disputó en 1909 y el uso del término derby para este compromiso fue acuñado en el año 1967 por el periodista italiano Gianni Brera. Ambos son dos de los clubes con mayor palmarés en Italia, tanto a nivel nacional como internacional, además de atraer la simpatía de un gran número de aficionados. Sus duelos son quizá el clásico del fútbol italiano más intenso disputado entre dos equipos de diferentes ciudades. El partido poseía hasta el año 2006 el atractivo de enfrentar a los dos únicos clubes que nunca habían sido relegados de la Serie A. A fecha de 2020 no se han enfrentado en competiciones europeas, perteneciendo todos sus encuentros a las competiciones nacionales. Equipos filiales.